Dice Sócrates que en el templo de Delfos había una inscripción que decía: Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a todos los dioses. Mi nombre es Sofía Ortega y este es mi primer video podcast. Como dice en el título, hablaré sobre el miedo. Algunos estarán preguntando por qué voy a hablar de un tema tan incómodo y poco atractivo. ¿Por qué no hablo mejor de los aminoácidos en el ADN, de la más draga, de política o de cuánto extrañamos la casa de los famosos? Pues porque no sé mucho de eso, pero del miedo. Uy, baby, 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 baby. Desde que llegué a este mundo lo tengo. Igual que todos ustedes, ahí respirándome detrás de la nuca. Porque no importa qué género tengamos, nuestra edad, el miedo es democrático. No le importa si eres rico, pobre, clase media, qué nivel de estudios tengas, tu apariencia física, raza, preferencia sexual, si eres gallina, león, minotauro, ardilla, humano, te va a dar. Lo vas a sentir y muchas veces después de sentirlo nos vamos a sentir avergonzados. Como cuando nos encontramos con ese pariente impresentable, el que nos incomoda con sus gracias y nos da ganas de callarlo, sacarlo de la fiesta y no volverlo a invitar. Pero no podemos, es familia al final del día. Igual que el miedo, solo que por la frustración, incomodidad, no nos hemos detenido a pensar qué papel juega en nuestras vidas. En el caso del miedo, a diferencia de nuestro pariente incómodo, es salvarnos, mantenernos con vida. Porque, insisto, pese a que queremos ignorarlo, ahí está. Para que sigamos un día más, condicionándonos, disminuyéndonos o, depende del caso, fortaleciéndonos. Pocas veces sabemos cómo vamos a actuar realmente. Cuando es tan inmediato no podemos predecir. Solo sabemos que vamos a reaccionar de 4 formas, que son las instintivas de esta emoción: huir, atacar, inmovilizarnos o ser sumisos. Todos los seres humanos las tenemos. En el caso de nosotros, los sapiens sapiens, podemos experimentarlas todas, combinadas y al revés, lo que a veces, solo a veces y quizá, y no a todos, nos hace confundirnos de qué exactamente estamos sintiendo. Nosotros entendemos el mundo por nuestros sentidos. La percepción que tenemos de la vida nos la da el oído, tacto, gusto, vista, olfato. Hay quien dice que tenemos más de 20 sentidos. Yo, para efectos prácticos, me voy a quedar solo con los famosos. Lo que sucede en el cuerpo es que nuestros sentidos, al percibir la amenaza o un peligro, le informan a las amígdalas, que no son estas, más bien son las que tenemos aquí en la cabecita, en el sistema límbico. Bueno, estas amígdalas básicamente procesan y almacenan las emociones. Durante el miedo recurren al hipocampo, que sería como el servidor que envía las señales al sistema endocrino, el fabricante de las hormonas, en este caso a las glándulas suprarrenales, las que tenemos encima de los riñones. Ellas producen y liberan epinefrina y norepinefrina. Inmediatamente lo que sucede es que el cuerpo comienza a hacer cambios. Los pulmones se expanden y la frecuencia respiratoria aumenta. Hace que el cuerpo absorba más oxígeno para hacer frente a la amenaza. El corazón late más rápido, las pupilas se dilatan y los músculos comienzan a tensarse. También durante este proceso se libera el cortisol, al que llamamos la hormona del estrés. Cuando la amenaza termina, el cuerpo comienza a relajarse, los niveles de cortisol disminuyen y el cuerpo comienza a volver a las funciones cotidianas. Ahora, el hipocampo y la amígdala, o las amígdalas, trabajan juntas. Guardan en la memoria esa amenaza porque la vamos a recordar cuando surjan situaciones similares. Para muchos no son extrañas estas sensaciones, las recuerdan después del momento. Pero en una situación de peligro inminente, no nos da tiempo de tener consciente estas sensaciones. Ahora, esta fue la parte física, la instintiva.
la que nos sacó de la cueva, la que nos hace patear los testículos al abusivo, correr cuando nuestra mamá nos llama por nuestro nombre completo, fingir que dormimos cuando descubren quién rayó el auto, o tristemente ser sumisos cuando estamos en una situación de violencia doméstica. Dicen los evolucionistas que fue la combinación del miedo con la imaginación lo que nos hizo diferenciarnos de otras especies. Yo les creo porque no he visto a ninguna luciérnaga hablar del Señor de la Luz y menos pidiendo contribución para unas alas nuevas. Sería bastante curiosito. Pero bueno, y hablando de poderes, eh, voy a hacer una pausa de contexto. Porque aquí, en esta silla, en este espacio, en este lugar, en este canal, se ama el contexto. Es lo principal. Si no te dan el contexto, es como si te contaran solo el final del chisme. Y la verdad es que se pierde la carnita, la sabrosura del tema. Entonces, vamos al contexto. Bueno, imaginen esto. Entre 14.000 o 19.000 años atrás, había un grupo de sapiens sapiens. Ya eran cazadores. En términos de evolución, no hacía mucho que el hombre hábil les había construido las primeras herramientas de caza. Estos humanos dependen completamente de sus sentidos para sobrevivir. Una planta con sabor amargo los puede envenenar. El sonido de una serpiente entre la maleza, las pisadas de un león entre las rocas. Ya están erguidos y pueden ver hacia el horizonte. Su cuerpo ha dejado de tener el vello de sus antecesores. Están expuestos a todo. Su piel, el tacto puede percibir los cambios de temperatura anticipadamente e ir a buscar refugio. Pero, ¿es segura esa cueva? ¿Van a encontrarse algún depredador? Decía el antropólogo Liam Watson que el olfato fue el primero de nuestros sentidos. Y aquí es donde tengo que citarlo. Nuestros hemisferios cerebrales fueron originalmente pétalos del tallo olfativo. Pensamos porque olemos. No estoy muy segura de esto. No tenemos evidencia para confirmar o negar porque obviamente no hemos encontrado los cerebros en un frasco para poderlos estudiar. Lo que sí es cierto, y aquí tengo una pregunta enorme que espero algún día saber la respuesta, es: ¿el miedo hizo que nuestros sentidos se agudizaran? Y si fue así, ¿a qué nivel? Es decir, tenían un olfato impresionante. Podían identificar los aromas de sus depredadores, el olor de las plantas que podían aliviarlos o matarlos. Digo esto porque en uno de los enterramientos más antiguos de hace casi 14.000 años, han encontrado impresiones de tallos y flores de plantas como la menta y la salvia. Sí hay otros enterramientos igual de viejos, por así decirlo, y han encontrado distintos tipos de polen. Lo que sucede es que no se han podido identificar bien y les ha surgido la duda de que estén ahí por una contaminación ambiental, que no fue el caso de este enterramiento que les estoy hablando, porque básicamente en esta arcilla quedó impregnada la forma y también los sedimentos de estas plantas. Ahora, cuando hablamos de enterramientos de este tipo, ya estamos hablando de un proceso diferente de conciencia sobre sí mismos. Hay muchos tipos de enterramientos que no tienen ofrendas y que son más bien básicos. Yo imagino que era más bien para no llamar la atención de los animales carroñeros, o quizá el olor del cuerpo en descomposición les hacía sentir algo. El caso es que ya empieza a haber una mayor complejidad en las ideas. Mircea Eliade, un filósofo e historiador de las religiones, decía que los cazadores consideraban a los animales como semejantes a los hombres, pero dotados de superpoderes naturales. Creen que el hombre puede transformarse en animal y a la inversa, que las almas de los muertos pueden entrar en el cuerpo de los animales, básicamente lo que nosotros conoceríamos ahorita como nahualismo.
No sé si esto mitigaba el miedo a la muerte o disminuía la angustia por la muerte propia o del otro. Porque luego dice Mircea Eliade, aquí también lo voy a citar, la muerte del animal constituye un rito, lo que implica la creencia de que el señor de los animales vela para que el cazador mate tan solo en medida en que le es necesario para alimentarse y que el alimento no se desperdicie. Los huesos, especialmente el cráneo, tienen un considerable valor ritual, probablemente porque se cree que contiene el alma o la vida del animal y que el señor de las fieras hará crecer una carne nueva en aquellos huesos. Probablemente piensen que quemaban una de estas hierbitas mágicas, además de la salvia y la menta. Demasiada imaginación. Mm, Estamos hablando de los inicios de nuestra especie. No hay quien les diga, oye, tú eres único y espacial, tú puedes con todo, si lo crees, lo creas, manifiesta y el tigre dientes de sable no te comerá. No, ese hombre, ese sapiens, tenía menos conocimiento del mundo que un niño de primaria. Ese hombre es salvaje. Ese hombre huele a todas sus secreciones, sudor, orina, a madera, hierbas, hongos, helechos, musgos, tierra, sangre, la suya y la de los otros. Cuando está frente a otro animal, porque él aún no tiene conciencia de que es Homo sapiens, se ve a sí mismo como otro animal. Pues bueno, lo que nos hizo diferente a ellos fue la imaginación. Entonces, resolvieron con imaginación la pregunta hacia la muerte, pero también una respuesta probable a todo lo que no podían explicar. La lluvia, inundaciones, eclipses. Crearon, básicamente crearon a los dioses. ¿Será que con ellos buscaron una oportunidad, esperanza, consuelo, algo que les ayudara a hacer todo más manejable? ¿Será que eso fue el inicio de nuestros miedos fabricados? La respuesta a estas preguntas es importante. Les voy a decir por qué. Si hay algo en lo que están de acuerdo psicólogos, neurólogos, sociólogos y filósofos, es que hay miedos reales y otros imaginarios. En el grupo de los reales podemos tener todos los que atentan a nuestra vida e integridad física. Por ejemplo, todos los desastres naturales, invasiones. De los imaginarios, bueno, por eso les decía que era importante el contexto, porque es ahí donde está la sabrosidad. Bueno, regresemos a estos hombres. En la oscuridad todo puede pasar. No pueden observar por dónde llega el peligro. Entonces han sido los dioses los que han regalado el fuego. El que les da el calor, el que los protege durante la noche de las bestias, porque todas las bestias le huyen al fuego. ¿Se habrán sentido especiales por ese regalo? Si los dioses les habían dado ese gran obsequio que los había protegido, ¿era necesario mantenerlos contentos? Entonces, había alguien que los cuidaba, que los había elegido de todos los otros animales, pero los dioses son invisibles, poderosos, ellos crean, destruyen, transforman por razones que aún desconocen. Y aquí viene la palabra, la antropomorfización, que es básicamente darle cualidades humanas a objetos, animales, etcétera. Ahora, en su grupo, para ganar el favor y la protección del jefe de la tribu, que supongo que era el que tenía mayores habilidades en la casa o era el más fuerte, quizá inteligente, le ofrecían regalos. Era quien recibía el mejor trozo de carne, pero con los dioses, ¿cómo lo hacían? Lo más valioso, recordemos, en ese momento es el alimento. Pero ¿cómo alimentas algo que es invisible? A alguien que no has tocado. Los dioses les dieron el fuego. Cuando ponen sobre el fuego la carne, de ahí sale un
aroma delicioso que les anticipa la felicidad de tener el estómago lleno. Pero también ponen ahí maderas resinosas, flores, hojas, que al ser quemadas desprenden un olor único. Los dioses son alimentados con el aroma, el fuego, el humo. Se quitan de su boca la mejor parte del animal. Sacrifican lo mejor para los dioses. En todas las primeras civilizaciones, para mantener contentos y tener los sabores de los dioses, se ofrecen sacrificios. Sumerios, egipcios, griegos, romanos, aztecas, incas, fenicios, mayas, no sé, ustedes pónganlos todos los que estuvieron al inicio. Es más, incluso en la Biblia se puede observar algo así. Hay un pasaje, el de Abraham con Isaac, en donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo como muestra de obediencia y de temor hacia él. Y él lo hace y no es hasta que baja, bueno, no lo hace, está a punto de hacerlo, ya lo tiene atado y tiene preparado la leña, el fuego para ofrecerlo, y baja un ángel y le dice a Abraham que no lo haga, que ya ha demostrado que básicamente es temeroso de Dios y no tiene por qué hacerlo. Obviamente Abraham es recompensado y se le dice que a partir de él todas las naciones y bueno, no voy a entrar en temas de religión. Me voy a mantener al margen de temas teológicos, porque no pretendo decirle a nadie en qué creer, ni es mi intención hacer, y no es mi intención hacer una crítica al respecto. Mi intención es hacer algo entendible, digerible, que nos libere un poco. Como les dije, todas las primeras culturas y civilizaciones tenían miedo a sus dioses, sin excepciones. Ellos podían ayudarlos a defenderse y protegerse de los invasores, no estar solos en un mundo tan de contrastes, de caos. Y si lo pensamos, es una concepción linda, maravillosa, poética, casi hasta sublime. Pero bueno, luego vienen los reyes, emperadores y gobernantes que se les ocurrió decir que eran manifestación física de algún dios. El hijo de o el representante de aquí en la tierra. Obvio que debieron haber sido apoyados por los sacerdotes y militares, que creo que ahí todos podemos entender por qué y lo que le siguió. Vamos. Hoy tenemos miedo a perder nuestro trabajo. Tenemos miedo a envejecer, a ser poco atractivos, a que nuestra pareja nos deje, a ser malos padres, a no poder pagar el auto que sacamos a crédito, a no ser exitosos, a reprobar una materia, a que la gente se dé cuenta de que nuestra vida no es tan fabulosa, a ser pobres, invisibles. En términos estrictos, nada de esto parece ser una amenaza real, es decir, una que atente directamente con la premisa de vida. No quiero que malinterpreten, no estoy tratando de minimizar o invalidar alguno de estos miedos y todos los demás que se acumulen mientras hablamos. Lo que intento hacer junto con ustedes es encontrar algunas respuestas o más preguntas, lo que suceda primero. Si estos primeros hombres crearon a los dioses en parte como un sistema de protección, a nosotros el día de hoy como por qué, para qué nos sirve tener y acumular miedos imaginarios. Tener el cuerpo lleno de cortisona, lejos de ayudarnos, nos fastidia la vida. Y si no somos nosotros los que creamos estos miedos, alguien más los debe de estar creando. Y si es así, ahí por ahí alguien anda fabricando miedos, no sé de qué le sirven. Quizá también tiene miedo porque los que estamos comprándonos estos miedos somos muchos. Y si hay algo que ha demostrado esta especie desde los inicios de su proceso evolutivo es que es resiliente.
No importa bajo qué situaciones y condiciones nos pongas, vamos a emigrar, enjaular al león, poner en medio de la pista al cocodrilo y también va a haber alguien que va a subir un video que grabó de su madre rezando y golpeando al oso poseído. Eh, Tenemos miedo casi a todo, a que hablen o se burlen de nosotros. ¿Qué somos? ¿Mutantes? De verdad, o sea, no podemos escuchar detrás de las paredes o lo que alguien está pensando en el teléfono. El miedo al fracaso, no sé, a menos que seas pariente de Nostradamus, que tengas por ahí una línea sanguínea con él, no sé cómo podrías conocer el futuro. Vamos, hay cosas que solo están en nuestra imaginación. Somos animales y somos muchos. Algunos van a huir, otros se inmovilizarán, unos más serán sumisos, pero también están los que van a atacar, a luchar. Quizás son los que ya no tienen nada que perder, los que ya no quieren sentir miedo, los que están canalizando su imaginación en otras posibilidades. Cualquiera que sea el caso, lo que puede derrotar el miedo es la confianza, el conocimiento, la determinación y otras tantas cosas más que si van con su psicólogo, terapeuta o psiquiatra de confianza, les va a decir cómo y cuándo. Yo estoy aquí para contarles algunas cosas, datos, hechos. ¿Qué les digo? Yo no inventé el mundo.